Hoy, después de terminar mi diario, me encontré con un viejo amigo, Manuel Cassiani, campeón nacional de boxeo en nuestro barrio, que tiene unido por una frontera San Felipe y el Valle. Manuel Cassiani, del cual tuve el honor de pelear en un cuadrilátero en un gimnasio boxístico que hizo en el barrio después que vino de ser, a los pocos meses de ser campeón nacional. En época en que caía un poco aquella gloria de Bernie Caraballo y Mochila Herrera, pero que se erguía un grandioso hombre de los puños, de las narices chatas y las orejas de colibrí, como fue el campeón Kid Pamela ya en los años de 1970 y pico. Esto me trajo una gran satisfacción porque estoy hablando de los hombres grandes de Barranquilla en el campo de la política, en el arte. Sí, pero profesor Ferreira, usted puede hablar perfectamente del arte porque prácticamente sus enseñanzas son como si estuviéramos al mismo tiempo ante un artista, un actor y un gran maestro que se hubiese salido de una gran universidad, y sin embargo nos quedamos admirados porque usted fue un analfabeto y un semi-analfabeto condenado, pero que por los libros usted se hizo grande y por eso ama los libros y está en capacidad de hablar de temas. Sigue hablando, queridos estudiantes, hablando de las cuestiones de la política internacional y de esas triquimuelas que nace de un quinto poder llamado la prensa, y que ya vimos cómo esa prensa, a través del poder de la prensa, en un libro del cual les hablé, que cómo creaban las noticias, creaban todo para siempre tener las primicias y una cantidad de cosas que entran en el mundo de la política se ven hoy en día, y por eso no nos sorprende tantas cosas, pero que sin embargo yo analizo la cuestión del arte. Y digo estas cosas para poder hablar de la literatura y de la pintura y de las cosas que yo hago cuando escribo, aunque no se me considere gran cosa o que no tenga esos alcances de tantas publicidades y vistas como lo tienen las cuestiones vulgares de los medios de comunicación. Yo cuando quiero hablar de arte y quiero hablar de los hombres grandes y personajes grandes de Barranquilla, yo les mencioné a un Evaristo Surdiz, que ese proviene de donde la inteligencia es peste, Sabana Larga, pero que también les hablé de un Insignares, y también le mencioné Cepeda Zamudio, pero que también hay otros hombres como Cisneros, y que estos hombres, aunque eran de otras partes, los quisimos tanto como barranquilleros, hicieron mucho por Barranquilla y Barranquilla le dio mucho, y por eso vamos a continuar con esa historia general. Pero antes quiero decirle que de la obra de arte a la mercancía, que es cuando uno produce un cuadro, una música, un libro, se encuentra en una función de lo que se conoce como el arte en la sociedad industrializada hoy en día. El arte en aquella antigüedad, que ya les hablé de las figuras literarias, una cantidad de cosas que la gente toma como verdad, nos encontramos ante los artistas que tuvieron que emprender el intento de salvar la aureola de la obra para los consumidores individuales del arte, y que ese cambio y esa función del arte en la sociedad industrializada tuvo que conducir a la diferenciación entre un arte utilitario y multiplicable y un arte representativo. Esto tampoco escapa a la vida del deporte. Estamos ante un fútbol que no es fútbol. Estamos en el sistema que nos proviene del siglo décimo, a principios del 19, de cuando la revolución, cuestión industrial, nace una nueva clase social en el mundo industrial, y vemos cómo el deportista, el artista, cae en las garras de estas cuestiones y ya nace hoy en día con un capitalismo bárbaro, nace lo que se conoce como la mercancía.
Y bueno, pero profesor, pero usted ¿por qué dice a veces y habla de la clase trabajadora obrera? Si ellos nunca pueden llegar al poder sencillamente porque muchos obreros son analfabetas, ¿no? Pero existe la superestructura del partido, que es el que representa la ideología de un pueblo que tiene esas clases trabajadoras, clase media, empleados, trabajadores y obreros. Y aunque el obrero sea y el campesino sean analfabetos, sea lo que sea, por eso se conoce como superestructura de partido. Así como el sistema desde hace tantos siglos tiene superestructura en sus partidos. Por lo tanto, en el mundo, una superestructura de partido llamado comunista y socialista están rigiendo las banderas de el mundo moderno y se perfilan hacia el futuro en sus proyectos, y ahí donde viene la grandes controversia. Esto le digo sencillamente para poder recordar la Primera Guerra Mundial, cuando Colombia se mostró neutral en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, nosotros no podemos confundir hoy en día a nuestro presidente de la República cuando él menciona a una Rusia y menciona a un Estados Unidos, porque está en el medio de un conflicto y hay una diplomacia, una política internacional, y que en esos días, en la clase pasada, que había que tener cuidado. Yo recuerdo esto porque la historia del deporte. En la historia del deporte nosotros vemos cómo en un sistema en que se explota y se exprime al máximo, ya sea en el fútbol, que hoy en día es una mercancía de grandes toneladas de millones de dólares, donde muchas veces la naturalidad del futbolista es diferente a la inflación de su persona, hasta una idolatría para un comercio, un arte, y nace el arte, el deportista, el arte y el artista. Y llega un momento en que se bifurcan y queda la obra de arte allá, e incluso el artista puede haber estado muerto o haber muerto. Vemos nosotros como un Cassius Clay en un sistema es explotado por una mafia de la época de Don King y los otros, y cómo se exprime, cómo se le saca todo el jugo y el hombre queda hecho un idiota. Un idiota porque el deporte ya no es deporte. Queda hecho un idiota, y al quedar hecho un idiota luego es abandonado y se siguen consiguiendo nuevas mercancías. Así, por eso le digo que la clase trabajadora jamás perecerá hasta que no llegue al poder. No, pero es que él se cayó con la cuestión rusa, con el bloque soviético. Allá no se cayó ninguna revolución rusa, ningún bloque soviético, hubo un momento histórico. La clase trabajadora la sigue viendo en todas las partes del mundo, y la superestructura del partido sigue siendo el mismo comunismo y el mismo socialismo que hoy están liderando las banderas de las más grandes economías del mundo. Por lo tanto, se da de una forma o se da de otra. Y sí, profesor, ¿y eso qué tiene que ver, profesor, con lo que usted dijo que al comienzo, que en el barrio? Bueno, que vemos cómo se exprime al artista, al escritor, al trabajador y al obrero, y que todo eso tiene que ver con la superestructura de partido. Y vemos a un Cassius Clay, idiota, ciego, todo eso fue de los golpes. Todo eso fue de los golpes. Y en esa época de Cassius Clay, que también proviene de quizás de aquellos grandes mandingas, aquellos grandes hombres de ébano, que son una rama del África, que son los que vienen a nutrir los grandes coliseos de gladiadores, tanto de la época romana como hasta la actualidad, que se ven en los rines. Queda hecho un idiota, un Cassius Clay. En una Colombia de esas ramificaciones tuvimos a un Pambelé. Pero tuvimos un campeón nacional, y ese campeón nacional se llamó Manuel Cassiani, el cual fui uno de sus boxeadores en el ring, y me enfrenté a varios y siempre gané. Y que en la casa de un líder llamado Marcos, del barrio Valle, un líder político, en la casa de un familiar de él, creo que era la madre o el padre, algo así, en el patio le servía de sparring muchas veces a Cassiani. Y él fue campeón nacional, y cuando llegó de campeón nacional, apenas tenía unos días, él va pasando por una fonda
la cual era propietaria, la mamá de Pedro Vázquez, capitán de la Selección Colombia y jugador profesional de muchos equipos, y que se llamaba Doña Filo, una mujer muy buena, de muy gran corazón. Muchas veces yo almorzaba allá, Robinson, ven para que tome mondongo con nosotros aquí, pero tenía una hija hermosísima, y esa hija hermosísima creo que estaba siendo atracada por 3 delincuentes antiguos del barrio, que eran los famosos hermanos Tobano, los cuales murieron en la subida de la Manga, quemado por una hija de una vendedora de droga, que en esa época le decían la negra, y ella los quemó, y a los hombres se le cayeron los testículos subiendo la loma. Esos hombres, cuando estaban en el barrio que se endrogaban, ellos, para descanse, ellos penetraron a la fonda, y la hija hermosa y hermana de Pedro Vázquez se encontraba en la terraza, y los hombres trataron como de quitarle algo. En eso venía pasando Manuel Casiani, y la niña Filomena estaba sola, y Manuel Casiani, en unos 2, 3 golpes de ganchos al hígado, los dobló a todos 3 y cayeron privados en la terraza. Ese Casiani, yo fui, se servía para practicar en el patio de la casa de Marco Casiani de sparring, y gané como 5 o 6 peleas por nocaut a varias personas. Y esto me trae a relación al hombre que entra en el deporte, pero que en ese imperio capitalista bárbaro vemos a un Cassius Clay, para que veamos las dos clases sociales y veamos las dos diferencias de sociedades. Vemos a un Cassius Clay que siempre la prensa trataban de que peleara con Stevenson de Cuba. Pero Stevenson de Cuba no era explotado, Stevenson de Cuba no cayó en manos de ningunos mafiosos, llámese Don King, llámese Don no sé cuándo, llámese los tal y tal que hay en el fútbol y hay en todas partes, y en el arte y en todas partes. Stevenson hasta el otro día todavía estaba practicando y siendo entrenador de boxeo. Y al ser entrenador de boxeo, murió, y se ha muerto, si acaso ha muerto, debe estar bastante anciano o viejo, pero en una sociedad donde no se explota a nadie. Y Cassius Clay, no sé si ha muerto, pero debe estar totalmente ciego, con enfermedades por todos lados. Yo creo que murió, creo que Cassius Clay murió. Así Manuelito Casiani está en nuestro barrio como una de las grandes figuras y hombres sobresalientes de nuestro barrio y de nuestra comunidad del barrio del Valle y San Felipe. Lo mismo que Salomé Herrera, y alguien que llegaba siempre por el barrio y se emborrachaba en el barrio, llamado Juanito Herrera. Hombre de la época de Barragán. Y así esto nos trae a hablar también de grandes hombres en Barranquilla que no nacieron en Barranquilla, pero que fueron queridos como barranquilleros. Se le mete en la historia general de Barranquilla por sus hazañas, por sus cuestiones. Y así como yo hablo de la obra de arte como mercancía, después de la cuestión industrial, veo que fácilmente nuestra inteligencia se convierte en mercancía. Nuestra inteligencia, quizás nuestras ideas, nuestras palabras, nuestras metáforas, nuestros similes, nuestras hipérboles, todo quede en lápices y con plumeros y cuadernos y en libros y en videos y en enseñanza, aunque nosotros muramos. Y hay ya una separación entre el artista y la obra de arte, que le hablaré más adelante acerca de esto, pero que ahora mencioné a 3 hombres. Uno es Cisnero, el otro es Insignares, distinto, y el otro es Urdiz. Para también, si sigo haciendo estas clases, hablarle de un Eduardo Nieto Arteta, de un Elías Moody, de un Miguel Moreno Alba, de un Francisco Insignares, que fue el que les mencioné, y que no debemos confundir, como hizo una maestra, que una le dije, el hombre mediocre de ingeniero, y ella dijo, no, eso fue otro escritor, ese fue otro el que hizo el hombre mediocre. Y oye, creo que fue ingeniero. Y entonces ella, no, fue Insignares. Y bueno, maestra, con mucho, tiene razón, le dije yo, pero son 2 hombres, el uno es José Francisco Insignares y el otro es José Ingeniero, el del hombre mediocre. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ante el profesor Robinson, también estamos ante un artista, estamos ante un hombre que tiene su arte
no ha estudiado locución, ni ha estudiado arte dramático, ni ha estudiado esas cosas, pero él puede hablar de todas estas cuestiones y de periodismo y utilizar una de las cuestiones que tiene que ver con la fuerza de la crítica como género y del criticismo. Por lo tanto, puedo decir que José Ingeniero, el del hombre mediocre, no es José Francisco Insinare. José Francisco Insinare fue un hombre que nació en Baranoa el día 2 de octubre de 1842. Era el hijo legítimo de María Paula Sierra, oriunda del lugar, y de José Francisco Insinare Llanos, descendiente directo de españoles. Este hombre aprende sus letras en el colegio, sus primeras letras en el colegio La Esperanza de Santo Tomás, en una escuelita de párvulos que dirigía en aquel entonces Diego Cepeda Izquierdo, y los primeros cursos de secundaria que los hizo en el plantel de Manuel Peña en Barranquilla. A los 16 años pasó al Lavalle y Pombo de Cartagena, y no mucho después ingresa en Bogotá de San Bartolomé. Concluido su bachillerato, realizó estudios de Derecho y se gradúa en la sala rectoral de esta última institución un día 8 de diciembre. Pero en el año de 1876, su partido, el Conservador, un partido muy respetable y tradicional desde mucho tiempo, desde que se inicia y actúan figuras como los Gerlein, cada uno de ellos cuando no tenían problemas, demanda una vez más el concurso militar de sus afiliados para convertir el gobierno de un hombre llamado Aquileo Parra en aquellos tiempos de 1876. Y Aquileo Parra, que es combatido y que ellos entran en ese concurso militar y es afiliado para convertir ese gobierno, en esa campaña figura como secretario general del jefe conservador Insinare, y ese jefe conservador se llamó el general Felipe Farias. Al finalizar la guerra, el Partido Conservador convoca una convención en la cual es elegido presidente. Por lo tanto, queridos estudiantes, les digo poquito para hablarle de otros hombres grandes de Barranquilla, como fue don Julio Gerlein Comelín. Julio Gerlein Comelín fue uno de los barranquilleros más conocidos internacionalmente, pero no solo de nombre, sino personalmente durante los innumerables periplos que por todo el mundo efectuó. Este hombre nació en 1902 en la calle San Blas, hoy calle 35. Su juventud transcurrió en la enorme casona que su padre Julio Gerlein Grier, descendiente de alemanes, él y Amira Comelín, hija de un médico catalán, ellos habían levantado en la avenida Boyacá, que se conoce como calle de las Vacas, entre Ricaurte e Igualdad, muy cerca precisamente de lo que se conoció como La Fe. Estos hombres son hombres insignes de nuestra Barranquilla, hombres grandes. Estuvieron establecimientos comerciales de abarrotes, fuentes de sólida fortuna familiar que les permitió más adelante a don Julio, con las numerosas bienes raíces, acciones bancarias, industriales, tabacaleras y de otra índole, que legara a su padre, discurriendo por el mundo con una gran independencia económica que le concedió actuar con el mayor desprendimiento y natural elegancia en el manejo de las cosas públicas, cuando para bien de Barranquilla le fueron confiadas. Una Barranquilla inocente, pura, que tenía los brazos abiertos, la gente dormía con las ventanas abiertas y las puertas. Lo mismo que en Polo Nuevo, en Juan de Acosta, en el Magdalena, en los pueblos cercanos, Galapa, Baranoa, Santo Tomás, Palmar de Valera, no existía esa tragedia, esa comedia trágica y bárbara que de unos años hacia acá, de que pisaron los 80 y pico, 90 hacia acá, se fue germinando lentamente en nuestra Colombia amada. Y así yo les voy a hablar de la historia general de Barranquilla, pero tengo que mencionar a todos estos hombres, hasta algunos de nuestro barrio, como fue ese Manuel Casiani, campeón nacional. Y lleva al ring a un hombre que le decían el metralleta Toso, que no es nada más ni nada menos que el poeta Robinson Ferreira, y que lo echan a un ring con un Pablo, un gigante de ébano, y el metralleta Thompson
mira y observa, porque en el boxeo hay que tener inteligencia, el boxeo hay que mirar la respiración del individuo para ver cuántos minutos le pueden quedar, acercarse para ver si pega más nuestro niño pequeño, nuestra hija o nuestra novia, pega más duro, aunque sea un gigante, hay gigantes que pegan como si fuera una muñequita. Nosotros tenemos que exponernos a ver cómo es el golpe del tipo, si los brazos son largos, cómo hacer para metérsele, cómo pasarlo, cuáles son sus partes débiles, el hígado. Y entonces Metralleta Thompson entra al ring. El negro de ébano, Pablo, le mira con unos ojos casi entre blancos y negros, que parecía un muerto de Haití de ambulante. Daba miedo los ojos del negro Pablo y mira directamente a los ojos al Metralleta Thompson. El Metralleta Thompson se le acerca. El Metralleta Thompson lo observa. Mira a sus costados pectorales. Es un hombre bastante musculoso y de unos brazos largos. El Metralleta Thompson se mete un poco. El Metralleta Thompson busca el hígado con un gancho a Pablo. Pablo no lo logra esquivar porque es mucho más alto y se le mete adentro el Metralleta Thompson y le da un par de golpes de derecha e izquierda, golpes de gancho en el hígado al gran Pablo. El gran Pablo siente que el aire le falta un poquito y apenas estamos en el primer asalto. El Metralleta Thompson mira como un golpe le echa hacia atrás la cabeza de Pablo. Nuevamente Pablo tira un jack a la frente del Metralleta Thompson. El Metralleta Thompson se tambalea un poco y el negro Pablo no utiliza la derecha, sino el jack, que es largo, y mantiene así afuera al Metralleta Thompson. El Metralleta Thompson echa a un lado y pasa un jab de izquierda y pasa un jab y una derecha rápida de Pablo y se le mete adentro y lo golpea 2 o 3 veces al hígado, y Pablo siente, y el Metralleta Thompson siente que la respiración se le va cortando. De pronto sale de entre los brazos de Pablo y lanza un croc a la mandíbula a Pablo. Pablo se tambalea y cae, y el Metralleta Thompson retrocede brincando lleno de alegría, y salen al segundo asalto cuando sonó la campana y salvó a Pablo en el primero. Y así por el estilo pasó una parte de la juventud de Robinson Ferreira, el poeta Robinson Ferreira, que descubre el arte, y cuando descubre el arte está peleando ya con grandes gigantes en los periódicos, y así aparecen las regionales escritores de la costa atlántica, y estudia y analiza cómo ese Kit Pambelé, gran hombre también de Bolívar, y cómo ese Mahomet Ali es convertido en un idiota por la explotación del sistema de la mafia norteamericana que dominaba el boxeo, mientras que Stevenson muere viejo, saludable y en una Cuba, y si está vivo seguramente está lleno de laureles y está lleno de honores. Lo mismo que Alejo Carpentier, el gran escritor, que le hubiera sido fácil con las mafias volverse multimillonario. Y así son los hombres que pisan nuestra tierra, y cuáles serán los del futuro. Continuaremos en la próxima, y un aplauso para Manuelito Casiani del barrio El Valle y San Felipe por ese trofeo que nos dio como campeón nacional allá en los años de 1970 al 72, cuando Kit Pambelé logra el campeonato mundial de boxeo.